Sean todos muy bienvenidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre. Es un placer para nosotros llegar hasta ustedes. Ahora rogamos a Dios que nuestros corazones sean edificados a través de la predicación de su palabra. Pueden acceder a esta predicación y otros recursos visitando nuestra página web www.iefc.org.do. Gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Tu Espíritu siga obrando, que tu palabra penetre en nuestros corazones para consolar, para levantar, para salvar, para amonestar, para disciplinar, lo que tú quieras hacer, Señor. Nosotros somos instrumentos y sabemos que no viene de nosotros, sino de ti. Padre, no confiamos en nuestra fuerza, confiamos en tu gracia, en tu bondad y en tu misericordia. Háblanos, Señor, que estamos muy necesitados. Siempre estamos necesitados de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, no voy a introducir ya, creo que ustedes tienen todo. Solamente termino hoy y recuerdo, es una época de mucha confusión, hermano. Y este tema de la esencia de la iglesia, yo creo que es muy importante que ustedes, comencé ahí, pero a medida que fui pasando vi la importancia aún del tema para mí mismo y para la iglesia de Jesucristo. Es importante que ustedes puedan echar una mirada al libro de Corintios o a Hechos, ya pensando, o mejor dicho, buscando lo esencial de lo que es la práctica cristiana, lo que realmente debe de ser. Estamos en una época de mucha confusión, hermanos, y yo no sé qué más va a venir. Estaba oyendo ahora con todo esto de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, que hay un movimiento y se ha ido como propagando poco a poco de que esta guerra es promovida por un grupo evangélico protestante, ¿verdad? Que están promoviendo el asunto del gran Israel. Eso es un concepto que hay. Y entonces divide a la iglesia, divide los que son pro-palestinos o los que son pro-israelí. Nosotros somos pro-cristianos, y no sé qué va a pasar con Israel en el futuro o lo que no vaya a pasar. Eso está en la mano de Dios. Pero todo lo que tiene que pasar por Jesús. Por Jesús. No hay una idea propia para Israel. La promesa de Israel era el Mesías, Jesús. Esa es el sustento de nuestra iglesia. Recuerden siempre eso, Jesús es el Cristo, es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, corrientes vendrán para este lado y corrientes vendrán para el otro lado. Pero la esencia es, no quite la vista de Jesús, no lo quite, porque va a venir muchas cosas, mucho ruido en estos últimos tiempos. No, aunque tú mismo te confundas, aunque haya cosas que te dé empatía por un lado, te dé empatía, no quite la vista de Jesús. Mantente ahí. Él es el modelo. Lo que Él haría es lo que debería de estar haciendo todo el mundo. Él es el modelo. Entonces le digo, ya que hemos estado viendo esto, que vendrán, y yo creo que al final de los tiempos vendrán muchas personas hablando, muchas ideas nuevas, muchas filosofías. Hay canales solamente para, muchísimos canales de YouTube solamente para decir lo que te enseñaron estaba equivocado, lo que enseña la Biblia no es verdad, lo que está muchísimo, eso me llega a mí por cantidades enormes. La idea es destruir el mensaje de Jesucristo. Esto es una guerra contra Jesús. El mundo está contra Jesús. Y la iglesia tiene que tener los ojos abiertos para que no termine un bando que también está contra Jesús. Jesús tiene, sus palabras son claras y precisas de qué hay que hacer. Jesús no busca dañar a nadie.
Jesús con su amor hace que la gente lo dañe a Él. Lo daña a Él. Jesús es alguien que nos enseñó que tenemos que dar nuestra mejilla, darnos. Tenemos que morir. Porque el problema de nosotros no es que maten nuestro cuerpo, es que maten nuestra alma. Y nadie puede matar nuestra alma excepto Dios. Y si estamos en Jesús, ya nuestra alma está segura. Entonces, le digo esto porque estamos hablando de esto de la iglesia, y precisamente tiene que ver con eso, de no desviarnos, porque hay mucho ruido ahora y van a venir más, y que la iglesia no se vea envuelta en esto, en los conservadores y los liberales. Ninguno de los dos representan a Jesús, ninguno. Los palestinos no son seguidores de Jesús, ni los musulmanes, quieren erradicar la iglesia cristiana también. Y los conservadores, estos guerreristas y que están matando gente, eso no tiene nada que ver tampoco con Jesús. Jesús es otra cosa. Y no podemos salirnos de ahí, para allá ni para acá. Esto es lo que nosotros somos. Bien, solamente quería introducir con eso porque creo que va a venir mucho ruido. Y hay muchas cosas de escatología, los tiempos por venir. Que si no va bien el rapto, que si no viene el rapto, si viene el rey, no viene el rey. Olvídense de eso, no importa lo que tú creas. Quita la vista de todo eso y concéntrate solo en Jesús. Lo que sea, Dios lo va a aclarar bien claro después. Él lo va a poner bien clarito al final. Todos vamos a ver qué es lo que Él va a hacer. Él es Dios y Él hace como a Él le place. Ahora Él nos enseñó qué es lo que tenemos que vivir cada día. A Jesús. Vivir a Jesús. Eso es todo. Vivir a Jesús. Eso es todo. Bien, estamos en la iglesia que ignora la esencia de los dones. Lo tomamos como ejemplo a Corintios. Hablamos de todo lo que era esta iglesia bendecida enormemente, ¿verdad? Totalmente bendecida. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 1:6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia tenía todos los dones, estaba llena de dones, de bendiciones. Como a veces uno dice aquí, ay, que esta iglesia tiene tantos dones, realmente todas las iglesias tienen muchos dones. Toda la iglesia. No hay una iglesia más, ¿cómo se dice? Dosada que otra. Siempre, porque surge siempre un poquito de orgullo en nosotros. Nuestra iglesia, tú sabes, porque siempre nos gusta exaltar lo que estamos. Eso es parte de la lucha del pecado entre nosotros. Queremos siempre ser exclusivos. Pero ya estudiamos eso en la última vez, ¿verdad? De la exclusividad. Y es... Sí, con esa obra sí. Lo que pasa es que algunos lo usan y otros no lo usan. Cuando hicimos la obra, usamos las obras. Todos estos años que no hemos hecho nada, no lo estamos usando. Bien, entonces, esta iglesia tenía todo esto, pero decíamos, cuando dice que tenía todos los dones, que tenía todas los dones necesarios para que la iglesia funcionara de una manera integral, de una manera saludable. Esta iglesia tenía todo lo que necesitaba para moverse de una manera saludable, adecuada. El Espíritu Santo le había dado todo para poderse manifestarse libremente en esa iglesia. Habían una diversidad de dones. Ahora, y ya habíamos hablado de esta iglesia que a pesar de todo esto, tenían divisiones. Se clasificaron, que yo soy de aquel, este de aquel, este de aquel, este de aquel, que no tiene nada que ver con la esencia del evangelio. El evangelio unifica, el evangelio no divide. Cada vez que hay una división no tiene nada que ver con el evangelio. No importa que lo que tú promuevas sean cosas, si produce división en el cuerpo de Cristo, hay un fallo esencial, y hay que buscarlo. Algo está fallando. ¿Ven? Ahora, esta epístola es esto lo que nos enseña, en esencia. Cuando tú la lees buscando qué es lo que Pablo está tratando de decirle a estos hermanos, de manera simple, no es un estudio muy profundo, no, de manera simple. Solamente leyendo uno sabe qué es lo que Pablo está tratando de decir. Él le dice que murió Apolo por ti, murió Pedro por ti, yo morí por ustedes. Entonces, ¿cuál es la idea de que yo soy de este y yo soy de este?
Somos todos de Jesucristo. Él fue que murió por tus pecados. Es a Él que le debemos la vida. Es a Jesús que le debemos la vida. No se la debemos a nadie más. Es a Él. A Él hay que darle la gloria a todo el mundo. Y damos gracias cuando Dios usa personas y hermanos para usarlo como instrumento. Pero la gloria siempre es de aquel que lo está usando. No hagamos como, ¿verdad?, como terminó el mundo, adorando a la criatura y no al Creador. Que los dones nunca nos nublen para exaltar al medio y no al que lo da. Sería tonto, ¿verdad?, que la iglesia termine de esa forma. Cada vez que usted ve a alguien haciendo algo especial, usted da gracias a Dios y dice: tremendo, Señor, lo que tú hiciste. Usted no puede ver un Got Talent como la gente ve, y usted entonces decir: ¡uy! Exalta a toda la gente. No, yo no veo la bulla ni lo que la gente dice y todo lo que está preparado para las emociones. Yo lo que veo es la imagen de Dios. Lo que yo veo es la imagen de Dios. A veces, lamentablemente, destruida por el pecado y mal usado. Entonces, estos hermanos tenían todo esto. ¿Y qué es el don? Porque Pablo le dice en 2 Corintios 12:1, él dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Y qué es lo que está pasando con estos dones espirituales? ¿Y qué es el don? La raíz de esta palabra es char, y lo que significa es alegría, gozo, regocíjate, ¿verdad? De ahí viene la palabra charo y chara, que es gozo y regocíjate. Es de gozo, es una palabra. Y se traduce a veces en la Reina Valera, por ejemplo, salve. Cuando está el ángel hablando a María, dice: salve. Dice, ¿cómo dice? Que eres privilegiada. ¿Cómo es? Ahí sí lo tengo aquí. Porque has sido favorecida. Lo que está diciendo: regocíjate, porque has sido favorecida. O cuando los guardias le estaban diciendo a Jesús mientras lo golpeaban, dice: salve, rey de los judíos. Regocíjate, rey de los judíos. Gózate. Es una ironía, es una burla. Una burla a Jesús fuerte, ¿verdad? Y esta raíz también está más en la palabra charis, gracia, que es donde más se usa, ¿verdad? Que es la que más está en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Recuérdense siempre que hay una traducción en griego del Antiguo Testamento, que se llama la Biblia de los 70, que era la que estaba en uso en la época de Jesucristo. Y entonces a través de ello uno puede saber más o menos cómo ellos traducían algunas palabras del Antiguo Testamento. Y chari se usa bastante, que es un favor, un regalo inmerecido. Es algo que tú tienes que tú no mereces. Es cuando yo te doy algo que tú no mereces. Por eso el concepto de alegría y de gozo. Porque cuando tú recibes una sorpresa o una cosa, tú te gozas. Que alguien viene y te trae algo que tú no esperabas. Y mucho más si tú no lo merecías. Suponte que alguien que tú tienes algún problema o algo, esa persona viene con un regalo y te da un abrazo y de cosas, y tú te quedas con un asombro. Y entonces habla de ese gozo, de ese regocijo, de esa. Entonces gracia tiene que ver con eso, de ese regocijo que viene de tú recibir algo que tú no mereces. Y la palabra que se encuentra aquí es charisma, que viene siendo lo que nosotros conocemos como carisma. ¿De dónde vienen? ¿Qué le viene solamente? ¿De dónde vienen los de carisma? ¿Qué le vienen? Los carismáticos, el movimiento católico, ¿verdad? Que el movimiento católico carismático es muy parecido a ¿quiénes? A los pentecostales, ¿verdad? Música alegre, sanidades, creo que las lenguas también tienen, ¿verdad? Sí, tienen. Yo comencé al principio cuando venía el sacerdote carismático que fue muy famoso, que hacía sanidades, no me acuerdo el nombre, es Pablo Emiliano Tadif, ¿verdad? Que iba a la iglesia de Altagracia y hacía mucho. Yo fui bastante ahí con mi padre. Entonces los carismáticos tienen esa iglesia donde los dones se usan. Se trata de que habla en lengua, que la música, toda esa manifestación de alegría, y ahí están los dones. Entonces, el don es un regalo de gracia que Dios le concede a los hijos de Él. No tiene que ver con que tú lo merezcas o que tú lo pidas. Dios da un don a una persona, como siempre, como el Espíritu Santo es. Ahora,
Hay lo que yo llamo dones esenciales, que son dones generales que todos tenemos. Un cristiano tiene dones generales, ¿verdad? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, Cristo es un regalo para, vamos a decir, el regalo vital que nosotros tenemos. Es un don, ¿verdad? Porque es una gracia que Dios nos está concediendo, regalándonos a su Hijo. Nos lo está regalando a nosotros. Lo regaló. No voy a discutir, algunos dicen que es un regalo al mundo, otros dicen que es un regalo solo para los que van a ser salvos. No me da diferencia ni una ni la otra cosa, sí, sé que es un regalo, es lo que me interesa. Y junto con esta obra, que es importante, y por eso lo estoy resaltando aquí, dice Pedro en 2:38, en Hechos, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo es un don, es un regalo que viene con la salvación, aunque aquí hay un dilema y tampoco voy a entrar en él. ¿Qué viene primero? ¿El Espíritu Santo, que es el que nos hace nacer de nuevo? ¿O creer en Cristo? ¿O el Espíritu Santo nos lleva a creer? ¿O creer nos lleva al Espíritu Santo? Bueno, ustedes se desenredan ustedes. Al fin y al cabo es un don que recibimos. Como usted quiera, a mí no me gusta complicarme la vida mucho. No me la gusta complicarme mucho, después de viejo menos. No me gusta complicarme. Lo único importante es que el Espíritu Santo es un regalo, es un don que tú recibes y que viene a tu corazón. Y esto viene desde que tú naces, desde que tú naces. Esto es vital. O sea, de que tú naces de nuevo. Porque tú naces de nuevo, de nuevo, ¿verdad? Así que todos los que son cristianos, ¿qué tienen? Tienen al Hijo y tienen al Espíritu, porque a través del Espíritu el Hijo está haciendo morada en nuestros corazones. Si no tiene el Espíritu, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pues sencillamente no es cristiano. Digo eso porque está el movimiento de que tú te puedes creer y después recibir el Espíritu Santo más adelante, en una época más después, cuando haya una manifestación carismática. O sea, hay iglesias que piensan que va a haber que tiene que pasar algo carismático. Cuando digo carismático es que o hablen lengua o hay alguna situación de éxtasis fuerte, entonces en ese momento tú recibes el Espíritu Santo, y eso viene por cuando comienza la iglesia, que hay 3 lugares que parece que eso ocurre así, pero en hecho tenemos siempre que entender que es el inicio de la iglesia, y hay una transición entre el templo del Antiguo Testamento al nuevo templo que ahora somos nosotros, ¿verdad? Cristo como templo único, y ahora nosotros, el Espíritu Santo viene a vivir a nuestros corazones. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu, porque antes era el lugar santísimo. Recuérdense que había un lugar en el templo único, donde se entraba una vez el sumo sacerdote una vez al año. Eso tenía un velo grande, ¿verdad? Y entonces la adoración era en la iglesia normal, tenía un atrio donde estaban los gentiles, los que no eran judíos, llegaban a este lugar. Después tenían otro interior donde venían las mujeres, estaban las mujeres. Después había otro, el lugar santo, donde entraban los hombres, donde se hacía el sacrificio. Y después entonces estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca, donde estaban el arca ahí con un maná, con las tablas de que se le dio a Moisés, estaban ahí en ese lugar santísimo. Ahora, cuando Jesús muere, el velo se rasga. Ahí dice Dios: no estoy más ahí, la presencia de Dios no está en el lugar santísimo. No está. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está? Pentecostés. Cuando viene la celebración de Pentecostés, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo se manifiesta enormemente, que era lo que hacía cuando iba al templo, que venía la nube que se llamaba Shekinah, y bajaba al lugar santísimo y todo el pueblo lo veía, y se hacía manifiesto que la presencia de Dios estaba ahí. Por eso todo judío ora en dirección al templo, porque entiende que ahí está la presencia de Dios. Aún hoy que no está el templo, ellos direccionan su oración hacia el lugar del monte de Jerusalén, ¿verdad? Esa es la canción que digo: ¿de dónde vendrá? Así que mi socorro viene. No, el otro es: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No solamente tiene que ver con la parte de la naturaleza, tiene que ver con que
el templo estaba en un monte, es un lugar. Entonces tiene que ver que hacia allá estaba. Entonces hoy la presencia estaba ahí. Entonces cada vez que Dios hizo por ejemplo, lo hizo tanto con los judíos, después lo hizo con los gentiles, esa manifestación de los carismas, de las lenguas, del viento, del Espíritu Santo, confirmando que la presencia de Dios ahora estaba también con los judíos, pero también estaba con los gentiles. Entonces las dos partes se abrió con esa presencia milagrosa y maravillosa del Espíritu Santo. O sea, no lo pongo solamente para que lo tengan eso en cuenta. Ahora, ya tenemos el don del Hijo, el don del Espíritu Santo, y el don del Espíritu Santo es básico para que estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene el don que tú tienes? ¿De dónde viene? Mira lo que dice 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Qué es lo que se le da a cada uno? La manifestación del Espíritu. El don es una manifestación del Espíritu. El don que yo tengo. Si yo tengo el don profético, o tú tienes el don de discernimiento, o tú tienes el don de lengua, o tú tienes el don de la adoración, qué sé yo, todo lo que... El don tiene un aspecto espiritual. Espiritual. El don tiene un aspecto espiritual. Es una manifestación del Espíritu. Porque a este es dada por el Espíritu. Por el Espíritu es que le da palabra de sabiduría, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hace milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, y dice el 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sabe? Hay también un error de las iglesias que decir que pida los dones, que tú pide los dones, que cosa. No sé si realmente tú puedes manejar el Espíritu Santo para que te dé los dones que tú que quieras. Que yo digo, bueno, el que me gusta es el de la profecía, el que me gusta a mí es el de la lengua, qué sé yo. Aquí el Espíritu, siempre recuerden, Dios se mueve como Él quiere. Esa idea de manipular a Dios es un poquito complicado. Pero, entonces ya sabemos que el origen del don o de los dones es el Espíritu Santo. Aquel que tú tienes cuando creíste. Aquel que tú tienes cuando tú creíste, el Espíritu Santo vino a morar en ti. Ahora, quiero hacer la diferencia entre don y talento. Es importante que tengamos esa diferencia, don y talento. Estoy tratando aquí la ignorancia de una iglesia esencial, pero a la vez estoy aprovechando para meter un poco de algunos conceptos que yo sé que tenemos que lidiar con ellos en el tiempo. El talento es una cualidad o capacidad que tiene una persona para decir o hacer alguna cosa. Es una capacidad, una cualidad. Puede ser adquirido o de nacimiento. Todas las personas pueden tener talento, no importa si son cristianas o no. No importa que tú seas cristiano o no. Tú puedes tener talento. Entonces, por ejemplo, muchos le gustan a Juan Luis Guerra. ¿Por qué tú vas a ver a Juan Luis Guerra? No sabemos si es por el talento que Juan Luis tiene de sobra o si porque tiene el don de adoración, que es un don espiritual. Todavía el talento sé que de sobra lo tiene, ¿verdad? Es un genio de la música, ¿verdad? Ha fusionado la bachata, el merengue, le ha dado colores, su poesía, ¿verdad? Ahora, el don, el talento es una cualidad. Bueno, por eso mismo ahorita mencionaba Got Talent, entonces uno se puede maravillar de las cosas que la gente puede hacer. El ser humano puede hacer maravilla. Son talentos, capacidades, cosas que yo puedo hacer. Ahora, ¿alguien puede hablar hermoso? ¿Puede hablar hermoso? ¿Alguien puede conocer la Biblia y no tener el don de profeta? El conocimiento o el talento no nos hace directamente que tengamos el don. Aunque Dios en su gracia hace que bastantes veces el talento coincida con el don que nos concede. Pero una cosa no incluye a la otra, no la incluye. O sea, el hecho de que una persona sea talentosa, ya sea aquí en la música, que tengamos aquí un músico tremendo, quizá un músico que venga de Berkeley, que como fue a donde estudió
Juan Luis Guerra, y el prodigio, el que toca merengue, que estudió en Berkeley también, ¿verdad? Y los tenemos aquí, no significa que sean adoradores, porque tengan la capacidad de hacerlo excelente. Probablemente si ellos vienen y tocan, todos estaríamos cantando y alabando. Imagínense usted a Juan Luis Guerra aquí, cantando Ojalá que llueva café, y nosotros vamos a estar ahí. No sabemos si eso nos dará un enriquecimiento espiritual y nos llevará a Jesucristo, no lo sé. Eso es la adoración espiritual, cada uno de ustedes tiene que saber. Ahora, lo que quiero hacer es la diferencia entre talentos. Ahora, en la música secular, al tipo que son, o sea, yo escucho o escuchaba más a veces antes a un señor que se llama Dimash. Es una locura lo que el tipo puede hacer con su voz. Una locura. O sea, yo no sé cómo lo puede hacer. Él puede cantar en bajo, en casi un tenor normal, y se puede meter en la última escala arriba, como más arriba a veces que las mujeres, mucho más. Él tiene un rango vocal, no sé de cuánto. Eso es una genialidad. Un tipo parece que tiene una disciplina enorme y tiene un control de su... Pero es talento. Hay una diferencia entre el don espiritual. El don espiritual es una manifestación del espíritu. Y entonces es importante, porque el talento crea admiración. El talento crea admiración. El talento crea seguidores. Pero también tiene que saber bien si lo que está siguiendo es el talento o el don. O el don. A esas personas que ni hablan bien, y cuando tú lo escuchas, tú sientes que está hablando casi Dios. Y hay gente que te habla hermoso y tú termina casi embobado, termina casi embrujado, pero cuando vas a tu casa como que no te quedó nada en tu corazón para transformar ese corazón a imagen de Jesús. Entonces, talento y don son dos cosas diferentes, y recuerden eso siempre. Y eso es fácil saberlo, ¿ven? Solamente vean el mundo secular. Hay talento también, mucho, pero no significa que son espirituales. Y hoy con la IA se hace cualquier cosa ya en cuanto a talento. No sé si están oyendo las canciones que está tirando la IA. Canciones que prácticamente usted no puede diferenciarlas ya de ser humano. Y sermón, usted le dice ahora, ya todos ustedes pueden preparar su sermoncito excelente. Usted le dice el tema, le dice qué es lo que usted quiere, los puntos que usted quiere, y le dice que se lo tire organizado, que después le ponga su PowerPoint, que le ponga lo que usted quiera, las preguntas del grupo de apoyo. Y eso en 5 minutos está hecho. ¿Qué es 5 minutos? Oye, porque estaba haciendo algo para el sistema, la programación, ya no llega ya casi la respuesta es continua, ya casi. Están metiendo todos esos servidores enormes, inversiones enormes en todo esto. Así que hacer las cosas ya no va a ser el problema. El problema es si lo que tú transmites es espiritual. Si eso te lleva a Jesús. Si Dios está ahí, y le punto para saber si Dios está ahí, es si Cristo se forma en ti. Porque usted puede decir, ¿y cómo yo sé si es espiritual? Si Cristo está siendo formado en ti. Recuérdate cuál es el propósito de Dios. Llevarnos a la imagen de Cristo. Nos predestinó para eso. Así que si lo que tú enseñas y lo que yo hago nos va plasmando, nos va formando a Jesús en el corazón del oyente, probablemente sea más talento que espiritual. Eso es a veces el dolor que uno tiene, porque a veces uno se hace la pregunta, lo que yo hago, ¿qué es? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Es espiritual o es talento o capacidad? Esa es la pregunta. Bueno, ¿qué había en esta iglesia, hermano? Lucha entre los dones. Lucha entre los dones. Porque cuando se ignora la esencia, ¿qué se viene? Lucha. Pablo usa la analogía del cuerpo y nos va mostrando cómo estos hermanos tenían algunos problemas entre ellos de una manera genial, como el apóstol Pablo, el Espíritu Santo lo usaba en gran manera. Algunos se sentían inferiores, hermanos. Dice 1 Corintios 12:15. Si dijera el pie, y cuando Pablo está haciendo eso, está haciendo una analogía, está diciendo como si alguien estuviera diciendo, pero yo no sirvo para nada, que yo hago aquí en la iglesia, yo no tengo nada. O mucha gente dice, yo no tengo ningún don, yo no sé hacer nada, ¿verdad?
Y dice, porque si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Porque tú pienses que no eres del cuerpo, tú no eres del cuerpo, tú eres del cuerpo. Y tú eres un miembro. Y cada miembro del cuerpo, ¿qué tiene? Una función. Una función. Cada miembro del cuerpo tiene una función, ¿verdad? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. No, lo mismo. Todo el mundo que está aquí, si realmente tiene el Espíritu de Dios, tiene una función. El escenario de la iglesia es crear el ambiente para que esa función brote. Por eso hay que eliminar los protagonistas para que haya espacio para los humildes. Porque a veces un grupo coarta el ambiente para que otros puedan levantarse. Entonces, otro era inverso, se sentían superiores. 1 Corintios 12, 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. No te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y Pablo, con su genialidad, dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son lo más necesario. Qué interesante, ¿verdad? Y piensen en su cuerpo para que ustedes vean. Piensen en su cuerpo. ¿Qué es lo que ustedes más cuidan a veces? A veces es lo que no se ve. Lo que pasa, ¿verdad? Y a veces, si una persona nos limpia aquí o hace cualquier cosa, ay, eso es de la limpieza. Que no limpie, que veníamos un domingo aquí. A ver. Pensamos que existe ningún trabajo de, ¿cómo se llama? Un trabajo de menor cuantía, porque en la sociedad se hace eso. En la sociedad se paga por unas funciones más altas, más cosas. Pero todas son indispensables. Todas son necesarias. Entonces, también dice Pablo, en esta situación que yo tenía, para que no haya desavenencia, y la palabra aquí en el original es división, rotura, ¿verdad? Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y aquí este grupo tenía toda esta situación de los dones. Mira qué interesante es esto. Tú tienes una cualidad, y era lo que decía ahorita de la exclusividad. Tú tienes una cualidad, entonces tú entiendes que tu cualidad es la mejor. ¿Qué es lo que la iglesia necesita hacer? Si yo te pregunto a ti, tú vas a decir tu cualidad. Bueno, pues si tú eres evangelista, ¿qué es lo que la iglesia necesita hacer? Evangelizar. Si tú eres pastor, pastorear. Si tú eres profeta, seguir la verdad. Cada quien que tiene un don entiende que la iglesia debe de ser eso. Por eso tú tienes iglesias hoy en día que son iglesias adoradoras. Que tú vas y pasan 2 horas adorando y eso es lo que está. ¿Por qué? Porque el énfasis de los dones que están ahí son los dones de adoración. O tú tienes una iglesia que canta 2 canciones y de una vez a la palabra, porque es la palabra. ¿No ves? Entonces, porque esa iglesia está llena de profetas. Ellos entienden que todo es así, que el Espíritu Santo se mueve así nada más. Si es el pastor, y si es una iglesia de pastor, es de consejería, siempre todo de consejería, y vamos a salvar a todo el mundo, y vamos a arreglar a todo el mundo, y vamos a entender cosas, y todos estamos ahí mejorando a todo el mundo. Nos pasamos la vida en consejería ayudando. Entonces, cada quien hace, pero qué interesante que esto, no está mal que tú le des fuerza a tu don, pero ¿cuál es el problema? Cuando tú comienzas a compararte con el otro don. Y esto es lo que pasaba con esta iglesia. Estaba llena de dones y aquí comenzaron ellos a decir, el don mío es mejor, el tuyo que aquel, y se dividieron por los dones. Y aquí entro una parte que a la vez lo aprovecho, y es un poquito larga y quizás no lo lea completo, pero voy a tratar de entender esto, porque aquí se ve la división más marcada de lo que estoy diciendo en esta iglesia de los Corintios, pero a la vez aprendemos, o mejor dicho, hablamos de un tema que yo sé que ustedes también lo han escuchado y que está también dentro del ambiente cristiano. Había una lucha entre los que profetizaban y los que hablaban en lengua. ¿Qué cosa más grande? El que hablaba en lengua. Eso era lo más espiritual, lo más extraordinario. La gente quiere cosas extraordinarias, cosas que hagan ver que el poder de Dios está ahí. Y nos gustan los milagros, el hablar en lengua y todo eso. Pero ¿qué pasaba con este hermano? Dice el apóstol Pablo a ellos en 14:4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Aquí vamos a sacar algo de la esencia de esto. Mira, yo no sé por qué es que
que tenemos confusión con estos temas. Yo de verdad, yo lo leo y lo leo. O yo estoy tapado de algo, o yo no entiendo por qué hay confusión. Si está tan claro todo, yo no entiendo por qué nos confundimos con algo de las lenguas y de aquello y que lo otro. Si está claro, no hay que leer, no hay que ni siquiera profundizar. Porque él te dice qué es lo que está haciendo. Pablo te lo explica lo que está haciendo. Lo que está diciendo, él te lo está diciendo claramente. Él le dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces le hace una comparación simple. ¿Qué es lo que está diciendo? Si tú hablas en lengua extraña, y aquí no voy a entrar, no voy a hablar de lengua de idioma o si hay lenguas angelicales. Tómalo como lengua. Sencillamente, algunos piensan que solamente es idioma, ¿verdad? Porque en Pentecostés fue idioma, porque eran de esos judíos que vivían en otras naciones, que hablaban otro idioma, pero que venían a la celebración a Jerusalén y hablaban otros idiomas, pero cuando vino el Espíritu Santo todos se entendían. Entonces era como si yo hablaba en inglés y aquel hablaba en español, pero él me entendía a mí como español y el que él hablaba en español yo lo entendía como en inglés. El Espíritu unificó el criterio ahí. Pero Pablo habla también de unas lenguas angelicales. Pero no importa, no voy a entrar a ese punto porque no tengo tiempo para abundar sobre ese tema. Pero la idea es, si tú hablas en lenguas extrañas, o sea, lenguas que los demás que estamos aquí no entendemos, ¿a quién edifica? Lo que Pablo dice. Si tú hablas, dice una palabra, pero todo lo que estamos aquí no entendemos lo que tú estás diciendo, ¿a quién edifica? Pablo está partiendo de que no es mentira que tú hables en lengua. Él no te está juzgando, pero dice, te está edificando a ti mismo, porque solamente tú, si es que lo entiendes, solamente tú está hablando ese idioma. Ahora, si yo hablo una palabra entendible, que ustedes la están entendiendo, ¿a quién estoy tratando de edificar? A la iglesia, a todos. Entonces Pablo sencillamente está comparando algo de la esencia. ¿Cuál es el sentido de los dones? Y ya más adelantito lo vemos. Es sencillamente de edificar, de provecho, de compartir. No es una cosa, él lo está diciendo. Entonces, si esto no edifica a la generalidad, es muy simple. O sea, y él dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Aquí ponemos un paréntesis. Él no está diciendo necesariamente que en cuanto al don, este don es mayor, como la gente quizá uno puede decir, no, el que profetiza es mayor que la lengua, no, porque eso es precisamente lo que Pablo está tratando de confrontar. Ahora, Pablo te está diciendo, ¿por qué está diciendo que es mayor? Él te está diciendo, porque no hay edificación para la iglesia. ¿Y cómo tú sabes eso? Porque te lo dice más adelante. Es mayor que es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Si la lengua es interpretada de una manera adecuada y la iglesia es edificada por eso, entonces tiene el mismo nivel de la profecía, porque la idea es edificar a la iglesia, no tú como individuo. Porque no hay una, ¿cómo se dice? Una jerarquía de los dones. Cada quien será juzgado por la fidelidad de su llamado o de su don. Por la fidelidad. O sea, si Dios lo llamó a barrer y usted lo hace con amor para la gracia del Señor y la cosa, usted recibirá recompensa como si yo lo estuviera predicando y estuviera haciéndolo bien con amor y la cosa, usted y yo recibimos la misma recompensa o vamos a recibir la misma recompensa o no sé cómo sería. ¿Por qué? Porque es la fidelidad lo que Dios va a honrar. Es el amor con lo que tú haces las cosas, es con la realidad de lo que está en tu corazón. Por eso es la esencia, es el corazón. Y dice, más adelante leemos el 40, vamos a leer el 22 que dice, así que las lenguas son para enseñar, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Esta era la idea de que al principio la lengua tuviera un énfasis muy importante por lo que le dije ahorita. ¿Qué era lo que tenía, que el Espíritu Santo quería? Que el pueblo judío supiera que el pueblo judío supiera que ahora la presencia de Dios iba a estar ¿dónde? En el corazón. Y en el Pentecostés sucedió lengua, viento, todo. Y ahí, ¿quién podía decir que Dios no estaba ahí? Ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo se dice? Confirmó el comienzo de la iglesia. Ahora el Espíritu Santo está en el corazón de cada cristiano. Y él dice, era más esa fortaleza. Ahora, la lengua tiene sentido si hay intérprete.
ahora para el cristiano, porque el cristiano no necesita, aunque lamentablemente parece que estamos como los judíos, ¿verdad?, que piden señales. Nosotros los cristianos de hoy en día parece que estamos pidiendo señales y señales y señales. Y él también te lo explica, dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entra un indocto, un incrédulo, no dirán están todos locos. Hermano, de verdad, cuando vemos un grupo, una iglesia que tienen esta Biblia y lo dice ahí, y tú entras al lugar y parece eso mismo. No hay nadie ahí entendido que diga, mira, parecemos locos. No estoy diciendo que no sea espiritual, pero parecemos locos para que entre. ¿Por qué? Si lo dice claro ahí. Porque nuestro corazón sigue todavía engañado, buscando señales, buscando milagros. Por eso alguien se pone ahí y dice, pare de sufrir. Y va todo el mundo ahí, deja todo su cuarto y compra de que el aceitito, qué sé yo, qué cosa. ¿Qué es lo que quiere? Lo dice aquí. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, pero por todo es convencido, por todo es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios. Si entiende, si puede, si el Espíritu Santo usa esa palabra y lo convence, el Espíritu Santo de pecado, de justicia, su corazón se abre y puede arrepentirse y conocer al Señor, que es lo que verdaderamente es importante, que es lo que verdaderamente debemos de buscar. ¿Qué hay pues? Dice el 2, 14, 26. ¿Qué hay pues, hermano, cuando os reuní cada uno de vosotros? ¿Tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Esto que hacemos aquí, hermano, es una fabricación. Bueno, no me maten, pero es una fabricación. El culto normal debería de ser una conversación. Y entonces cada don, si estuviera sujeto al que lo tiene, cada don ahí, al Señor, se para el profeta y dice una palabra. Y los profetas se levantan en orden. Y los adoradores, hay unas canciones ahí de corazón, lo que pasó esta semana. Y viene una cosa. Vean, pero el culto puede ser, bueno, pero no es que está mal lo que hacemos, está bien así. Pero digo es que debe ser más dinámico, cada don fluyendo. Cada don fluyendo. Por eso, si alguien tiene teatro o aquello, entonces uno pudiera armar ese, pero no podemos en 2 horas meter todo, pero deberíamos, aquellos hermanos se reunían la mañana entera, se levantaban de madrugada y tenían todo su tiempo juntos. Ya hoy, con el asunto de la aceleración que tenemos, no se puede quizás hacer. Pero la idea era que era algo muy, muy dinámico. Tiene lengua, tiene revelación, hágase todo para edificación. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3. Con 3 está bien, ¿verdad? Por domingo. Y por turno, y aquí viene, y uno interprete. Y si no hay intérprete, y hable para sí mismo y para Dios. Mira, los más conservadores, creo que MacArthur tiene un libro de lo carismático, creo que fue MacArthur. Y entonces ellos clasifican, dicen ya la lengua cesaron, ya no existe la lengua, fue para esto y todo. Mira, yo con el respeto siempre le tengo, escucho bastante a MacArthur, pero siempre con el respeto que le tengo, a mí no me gusta ponerle tope a Dios. No me gusta en lo personal. No creo que Dios hace lo que le quiera. Y si Él quiere tener un espacio donde no hay lengua y después hay lengua, me da a mí lo mismo, Él es Dios. Y como no hay un término total, aunque ciertamente después tú lo ves después de Hechos y de Corintios, tú casi no mencionas ya todo eso y según parece, creo que es Hebreo, si no me equivoco, ya dice que parece alguna cosa de esa habían pasado, porque dice como algunos tiempos testificaban con milagros, con señales y cosas así, y puede ser que ya, y ahora mismo, yo no he visto totalmente en la lengua, yo creo que Pablo fue que me dijo una vez que en España pasó un momento de un retiro que había, y que hubo una manifestación y que hubo un intérprete y todo eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esto se controla automáticamente. Si tú hablas algo en lengua, tiene que levantarse automáticamente otra persona. Y esa persona tiene que interpretar lo que tú dijiste.
lo que tú dijiste, lo que digas, tiene que estar acorde a Jesucristo. Y si hay un tipo de profecía y no se cumple, no lo hacemos como los judíos, pero le caemos a palo, aunque sea usted. Porque recuérdese que antes, cuando tú eras profeta y tú decías algo y no se cumplía, usted sabe lo que le hacían, ¿verdad? Lo mataban a pedrada. Entonces, por eso la gente no osaba. Por eso cuando tú dices un profeta en el Antiguo Testamento, tú crees que eran profetas, porque nadie osaba hacerlo, porque sabía que si fallaba, sabía cuál era el destino que tenía. Pero pasa que ahora todo el mundo dice cualquier cosa y no pasa nada. Entonces, ahora todo el mundo es profeta. Y hay profeta en dos sentidos. Profeta, lo que yo estoy haciendo es un tipo profeta, pero estoy hablando lo que está aquí en la Biblia. Pero hay un profeta que es donde tú estás creando cosas nuevas, donde tú estás diciendo cosas para allá. Bien. Que se calle si no hay un intérprete. Y esto es interesante porque esto hace que si no del Espíritu, tú tengas que pensarlo, porque si tú hablas en lengua y no se levanta nadie, entonces probablemente de la carne y no del Espíritu. Entonces no hay que poner muchas cosas. Dios tiene todo bajo control. No hay que asustarse. Lo que hay que aprender a hablar con las personas. Cuando se está en la esencia, que tú hablas con las personas, tú no tienes que crear tantas normas y reglas. Lo que tú tienes que tomarte el riesgo siempre es preguntarle a la gente, ¿qué tú estás haciendo? ¿Por qué tú lo estás haciendo? Esas son las relaciones. Bien, los profetas, que luego le decía así mismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si a alguno le fuera revelado, a otro que estuviera sentado, bien. Entro ahí ya, que me fui mucho quería también dejar esa parte de las lenguas porque sé que trae muchas confusiones. Pero léanlo tranquilo, que no sé cuál es el problema de entender eso. De verdad que sí, yo los repaso y los repaso y los repaso. Y yo no sé por qué la iglesia cristiana tiene tanta confusión con ese asunto. No sé por qué. No sé. No sé. Yo creo que queremos siempre llevar las cosas a un nivel más qué sé yo, más complicado. Nos gusta complicarnos. Bien, ¿para qué es el don? Ya eso lo vimos. Y que dice, ¿verdad? Solamente lo leo el 12:7, no lo voy a leer completo para ganar tiempo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Provecho, hermano. ¿Qué es la palabra provecho? Traer juntos, recolectar. La idea es el bien común, como lo tiene las Américas y la NACA Colunga. Es el bien común, es algo útil para el grupo, para la manada. La palabra de recolección. Tú sales a recolectar y traes para el grupo. Algo que cada uno trae como beneficio a los demás. Mira, el don es otro punto que yo no sé por qué también tiene. Hermano, los dones son para quién. Los dones principalmente son para la iglesia. Es para la iglesia. No sé, últimamente se ha querido, yo no sé, como si hubiera algo contra la iglesia. Los dones son para la edificación de la iglesia. Aún el evangelismo y todo eso sale de la iglesia. Sale de ahí. Porque cuando tú formas, es lo que estamos hablando, personas esenciales con Cristo, el Señor se encarga, hermano, de llamar, si va a enviarlo a otro sitio, y lo hace a través de la iglesia. La iglesia envía. La iglesia es el lugar donde los dones están armados. ¿Qué es lo que evita que tú como individuo te vaya por ahí cuando tú estás dentro de un cuerpo equilibrado? La iglesia te ayuda a desarrollarte de una manera íntegra. Ayuda a que tú tengas que crecer a la estatura de Jesús. Es la iglesia la que te forza. Porque la iglesia tiene una diversidad. Porque la iglesia tiene diferentes dones a los tuyos. Y cuando tú obvias a la iglesia, tú terminas generalmente mal. Termina mal. Porque la iglesia es el lugar que Dios ha establecido para que crezcamos, para que la luz del reino se vea. Y es eso que el Espíritu Santo usa, para arrojar luz. Por eso muchos cantantes cristianos han ido a la deriva. Porque después que se hacen famosos, creen que son dioses. Que no necesitan, le dicen a la mano, no te necesito. Mira la fama mía, mira mi éxito. Tú me estás viendo el éxito que yo tengo. ¿A ti qué tú tienes y qué tú tienes para decirme a mí? Tú no tienes nada, tú eres un mediocre. Por eso terminan diciendo tonterías. Muchachos que a veces uno lo ha escuchado por años, cantantes y de un pronto te comienzan a desviarse tremendamente, sencillamente porque piensan que no necesitan la iglesia.
La iglesia es el más mínimo de la iglesia, tú lo necesitas, tú no sabes a quién Dios va a usar. Es para provecho, hermano. Y el Espíritu, y es un concepto que Pablo pone aquí, y nos ayuda también a entender algo, que vimos la iglesia esencial al principio en Hechos, pero que ya esta forma de Pablo presentarlo nos va ayudando a entender más. Y es que el Espíritu Santo nos introduce a un cuerpo. O sea, la iglesia es más profunda de lo que nosotros pensamos. Nosotros somos introducidos a un cuerpo, hermano. Dice primero a los Corintios, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Verdad? Y aquí hay otro elemento que lo toco otra vez por el bautismo del Espíritu que le hablaba ahorita, que algunas personas separan la venida del Espíritu Santo del bautismo del Espíritu Santo. Entonces yo recibo a Cristo y después yo tengo un bautismo del Espíritu Santo donde se manifiestan los carismas, los dones, donde yo tengo una experiencia, donde yo tengo algo. Entonces ese día los pastores generalmente que creen en esta parte del bautismo del Espíritu fuera de la conversión, te ponen la mano, entonces tú tienes, recibe el don, tú recibes el don del Espíritu, que es el bautismo del Espíritu para ellos. Entonces tú eres bautizado en el Espíritu cuando tú o hablas en lengua o tienes algo maravilloso. Pero aquí se nos dice muy claramente, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos, libres. Todos somos partes, hemos sido bautizados en un cuerpo. ¿Y cuándo somos bautizados en un cuerpo? Cuando creemos en Jesús. El bautismo del Espíritu Santo sucede en el momento que tú has creído y eres insertado al cuerpo de Cristo, a esa iglesia universal. Tú eres insertado desde que tú crees, tú eres bautizado en el Espíritu. Así que, y para decirle algo, para que lo tengan como de base, si tú no has recibido el Espíritu, tú no eres cristiano. Así que no puede haber un momento de conversión y después un bautismo del Espíritu. Pablo en Romanos 8:9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. No puede haber un momento de salvación y después de que va a venir el Espíritu. No. Todo eso ocurre en el momento que tú crees. Bien, las implicaciones del cuerpo, que está bastante largo, pero solamente voy a leer, la implicación es el hecho de que tú seas miembro de un cuerpo junto con otros. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Dice 1 Corintios 12:25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, divisiones, roturas, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Qué pasa en tu cuerpo, hermano? Si un dedo está enfermo, si tu uña está enferma, ¿qué tú haces con la uña? ¿Qué tú haces? Por eso hay una implicación de tú ser parte del cuerpo de Cristo. Tú también tienes una responsabilidad con los otros miembros de ese cuerpo. Tú no puedes decir que no tienes responsabilidades. Tú no puedes salir corriendo como a ti te dé la gana. Si no, entonces tú tienes que saber si tú eres miembro de ese cuerpo. Porque el que es miembro de ese cuerpo sufre con lo que sufren y se alegran con lo que se alegran. Si a nosotros no nos importa el sufrimiento de lo que estamos aquí, yo tengo que evaluar si yo soy parte de ese cuerpo. Un cuerpo me trae una responsabilidad. Me trae una responsabilidad. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profeta, tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todo milagro, tienen todo don de sanidad, hablan todo lengua, interpretan todo. No peleen por un don. El que tú tienes es necesario e importante.
el que tú tienes, el que Dios te dio. Ahora, ¿qué dice él? Procura los dones mejores. ¿Cuáles son los dones mejores? Los que más edifican. Haz que lo que tú hagas edifique, hermano. Edifique. Que no sea de rotura, de división. Que edifique. Por eso la palabra, el apoyo, el amor, el entregar, el hacer las cosas. Ahora, ¿qué dice Pablo? Procura los dones mejores, pero más yo muestro un camino aún más excelente. ¿Hay un camino más excelente? ¿Cuál es el camino más excelente, hermano? Eso es que, en base al lo que estamos estudiando, todo esto, la iglesia esencial, hermano. Todo esto de los dones tiene un sentido, hermano. ¿Cuál es el sentido? Lo que ustedes han visto. El amor. Es para que cada uno tenga algo que darle al otro, que compartir. El don es una forma para que tú seas parte de algo y para que tú colabores, para que tú ayudes. Pero el fondo es para amar. 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 Estos hermanos tenían todos los dones, pero no se amaban. Habían perdido lo esencial. ¿Y de qué nos sirve que aquí tengamos? Está ahí, eso es una manifestación tremenda de todos los dones. Y no podamos llevar la carga uno del otro. Nos estamos dividiendo, y unos chismes por aquí, y comparándonos uno con otro, y que este es mejor, y que aquel es peor, y que aquello. ¿De qué sirve eso, hermano? Los dones son solamente un medio para que tú puedas expresar tu amor a otro. Son medios de expresión. Es como yo le digo a la gente que va a la universidad, que estudia. La universidad no es para realizarte. La universidad no es para realizar. A un cristiano no necesita nada para realizarse, hermano. Tú no necesitas nada. Tú no necesitas ni maestría ni nada para realizarte. Si tú piensas que tú necesitas realizarte, no has entendido el evangelio. El cristiano está totalmente realizado. A ti no te falta nada más. Tú tienes toda la gloria que tú necesitas. Ya tú la tienes porque tienes la gloria de Jesucristo. Tú estás completo. Tú estás lleno. Tú estás seguro. Tú tienes todo lo que tú necesitas. Tú tienes tu esperanza eterna. Tú tienes habitación celestial al lado de Jesucristo. Tú tienes la herencia de Jesucristo. Todo lo que Cristo va a heredar. Toda la nueva creación completa. Tú la heredas junto con Jesús. No te falta nada, nada, nada a ti y a mí. No importa lo que perdamos en este mundo. No nos falta nada. Ya lo que tú haces debe ser un medio de amor. Un medio de amor. Si usted estudia una carrera, es porque usted va a usar esa carrera para amar, para introducirse a lugares que Dios lo llama, que quizás yo no puedo ir, pero usted puede ir, porque usted estudió eso. Pero no puede verlo como una realización personal. El cristiano no está haciendo nada para realizarse personalmente. Porque si te estás realizando personalmente, lamentablemente tengo que decirte que no ha entendido la plenitud de Jesucristo. Si Cristo no te hace feliz, ¿qué carajo te va a hacer feliz a ti en la vida? Léanse Hebreo. Léanse el libro de Hebreo. Si dejan a Jesús, ¿para dónde van? Ya no hay más nada. ¿Cuál es el próximo escenario tuyo? ¿Qué? ¿Es una mentira mía? Y entonces, ¿y qué fue lo que pasó con Einstein y sus comadrillas? No son gente exitosa todos. No eran millonarios todos. Con islas, con dinero, príncipes, gente de tecnología, políticos, llenos de dinero. ¿Y por qué están vacíos? Si pueden comprar lo que les diera la gana, podían comprar. Pero ¿por qué tienen que llevar niñas? ¿Por qué tenían que buscar cosas nuevas, cosas que hacían daños a otros? ¿Por qué? Porque están vacíos. Porque no hay otro camino, no hay otro lugar. Búscalo, búscalo. Y no más que llorar. No hay otro lugar. El que conoce a Cristo va y vende todo lo que tenía para ir a comprar a Jesús. Porque sabe que en Jesús tiene todo lo que necesita. Si no sabemos eso, tenemos que comenzar de nuevo otra vez
a buscar la sabiduría de Jesús. El amor, ni siquiera voy a hablar, es un versículo que ustedes saben. Pablo dice, si hablase lengua humana y angélica y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, que hablo bonito, que digo cosas. Si tuviera profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia. Si fuera, es como la iglesia de Éfeso. Discernía la verdad entre todo y cosas, pero tengo algo contra ti. Tu primer amor no está ahí. No está ahí. Voy para acá y bueno, cada quien. No leo más porque voy tarde y ya quiero concluir. Bien, el propósito de los dones, igual como debe ser el trabajo de todos los que estamos aquí, es que no perdamos la esencia, hermano. Y Pablo nos lo dice en Efesios y nos dice algo interesante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo de siempre. Es el mismo mensaje. La Biblia siempre dice el mismo mensaje. Nosotros lo distorsionamos, pero es el mismo mensaje. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios. Es el mismo mensaje, lo mismo siempre. ¿Cuál es el mensaje? Conocer a Jesús, llegar a ese conocimiento. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? El mismo mensaje, lo esencial. No hay otro mensaje. ¿Qué es lo que te hace a ti maduro o santificado? Ser como Jesús. Ser como Jesús. Eso es todo. No hay que ir muy lejos. Ser como Él. Mírate en el espejo y ponlo a Él. ¿Cómo yo sé que todos esos políticos, no lo voy a juzgar, pero no encajan donde Jesús? Porque cuando lo pongo al lado de Jesús no se parecen. No se parecen a Jesús. Ya yo sé que no encajan bien. No encajan, aunque me hablen de Dios, aunque me hablen de Jesús. Pero cuando lo pongo al lado de Jesús no encajan, no me cuadra. Hay algún elemento que está fallando. Dice, para que ya no seamos niños ¿qué? Fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Van a venir muchas ideas, muchas cosas, y uno entonces tiene el oído con comezones, y uno oye por aquí, y oye por aquí, y oye por aquí. Cuidado, lo esencial, lo esencial. Para eso es que debemos de estar nosotros, y por eso estoy enseñando sobre la iglesia esencial. Ahora cuando vengan todos esos movimientos, y allí para acá, y vienen aquel, viene Salvador, viene aquel que sabe qué cosa, usted diga, no, nosotros tenemos solidez. Nosotros queremos llegar al conocimiento de la plenitud de Jesús. Y dice, sino que siguiendo ¿qué? La verdad crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, nosotros trabajando juntos, unidos, ayudándonos mutuamente, donde cada quien está aportando, donde cada quien está recibiendo y está dando ese movimiento natural entre nosotros, entre los que son parte de ese cuerpo, dice, según la actividad propia de cada miembro, el que canta, el que hace aquello, el que decora y todo dando ese movimiento natural, dejando que cada quien se mueva libremente en ese conjunto maravilloso, una danza. La iglesia debe ser una danza, un baile entre todos, es un baile donde cada uno está con ese movimiento junto. Los que han bailado en pareja saben lo difícil que es cuando dos personas, una ala para un lado y yo halo para el otro. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero lo que hemos estado en baile, sabíamos que hasta para elegir a quién bailar, por ejemplo, en el caso de los hombres, uno buscaba y decía, no se va a dejar llevar. Entonces usted se sienta ahí, está para acá y para allá, y está ahí. Y entonces el ritmo, usted no agarra el ritmo. Pero cuando los dos van, entonces uno va, ¿verdad? Van todos y para acá y todo. Y eso se ve bonito, la danza.
Eso es cuando todos los hermanos están juntos, alando para un lado. Entonces usted ve ese baile. La iglesia no es una institución, una empresa. Es algo vivo, algo hermoso, bello. Y ese baile, esa danza, dice, ¿qué es lo que pasa cuando eso sucede? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué belleza, hermano. Qué tristeza que todo eso se haya perdido con todo este andamiaje de cosas grandes. Salto ya un poco y digo, el primer punto ya para recordar de todo esto que hemos dicho. Lo primero que hay que recordar, hermano, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si todo lo que se acuerdan durante todo esto que enseñamos, acuérdense de eso. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que eso no nos lo revela sangre ni carne, que eso es un milagro que tú tienes en la vida, de poder abrir tus ojos y decir, ay, sí, lo veo. Jesús es el Mesías, el Salvador. Jesús es el Salvador, el deseado. Es todo lo que tú has estado buscando en tu esposo, en tu esposa, en el dinero, en las adicciones, droga, alcohol, juego, entretenimiento. Él es el único que llena tu vida, el que la satisface, el que te da esperanza, el que te da la mayor identidad que un ser humano puede llegar a tener, hermano. ¿Qué problema de identidad? Que de pobre, que fue aquello, Cristo te da la mayor identidad que tú puedes recibir. Llamarte ahora Hijo de Dios, Hijo del Creador. ¿Qué otra identidad tú puedes, amigo, hermano? ¿Qué otra identidad puede tener un ser humano más grande que esa? Que el Dios diga, hijo mío, tú eres hijo, yo soy tu padre y tú eres mi hijo. ¿Qué me importa a mí lo que piensen todos ustedes, piensen el mundo? Que me ofendió, que me dijo tal cosa, que para allá, que para acá. ¿Y qué si mi papá me dice, tú eres mi hijo? Y él es el juez. Yo no tengo problema con papá. Él lo resolvió con Cristo. Yo soy libre. Yo no tengo que estar ahí con un positivo. No, ten cuidado. Cree en Jesucristo, cree en lo que Él dice, que tú eres un hijo, que Él te ha limpiado y que el Padre ahora dice, este es mi hijo, yo te adopto como hijo y te doy todos los privilegios de hijo. Eso es todo lo que tú necesitas saber. No te pongas a pensar que papá me lleva para acá, te acá, vuelvo para allá. Sí, está bien. Pero cree en Él, cree en su palabra. Y Él te dice que sí, que tú eres hijo, que te ama y que tiene un futuro para ti hermoso, maravilloso, perfecto. Esa es la mayor identidad. Recuerden eso. Eso es lo esencial, hermano. Si eso no está en tu corazón, no hay nada más que se pueda hacer. Se lo digo de verdad, hermano. 36 años. Por mucho que uno trate de forzarse y hacer, si eso no está en el corazón de la persona, no hay nada más que se pueda hacer. No hay nada más. Y el segundo punto a recordar, la sabiduría está en la cruz de Cristo, hermano. Estos hermanos estaban llenos de ciencia y de palabra, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5. Porque todas las cosas fuiste enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Y dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Para los gentiles, locura. Un Dios muerto en una cruz. ¿Qué cara? Estos tipos están todos locos. Como que el Dios de creador, que lo mataron en una cruz. Pues eso no tiene sentido. Mas para los llamados, que somos tú y yo, así judío como griego, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La gran sabiduría del universo es Jesucristo. Todo lo que tú necesitas profundizarte, estudiar, estudia a Cristo. Profundiza en Él, en su carácter, en su vida, en su palabra. Enfócate en Él. Pero el que recuerda que él no fue con palabras persuasivas o lógicas, él le dice Pablo que era un hombre capaz, formado a los pies del maestro Gamaliel. Un tipo capaz. Sin embargo, dice que cuando fue
fue con temblor, porque él no quería que su vida estuviera fundamentada en palabras, sino en el poder de Dios. ¿Cuánto nos falta mucho de lo que predicamos? Saber a dónde está el poder. ¿Cuánto nos falta? La sabiduría espiritual no se va en el conocimiento, hermano. La sabiduría espiritual es esencial, ¿verdad? Y la sabiduría espiritual no está en el conocimiento, en los talentos, en el éxito, en las cosas que me hacen sentir bien emocionalmente. Todo eso tú lo puedes encontrar en el mundo, hermano. Todo eso tú lo puedes encontrar en el mundo. Conocimiento, talento. Yo que trabajo en el área de computadora, es asombroso lo que ellos están haciendo. Es asombroso los talentos del ser humano, que es la imagen de Dios. Eso es increíble. Eso de la última cosa de lo cuántico, eso es una cosa de locura, de locura. Yo no sé cómo pueden llegar hasta ese nivel. Pero no significa que sean espirituales. Una cosa es la inteligencia y otra cosa es la sabiduría. Todo eso lo podemos encontrar. Hay miles de religiones, algunas con ideas humanas loables, con mérito para la vida humana. Hay personas muy exitosas en el mundo y casi todos no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. El mundo está lleno de talento. Solo tenemos que ver los programas. Todos están llenos. El mundo está lleno de lugares donde podemos sentirnos bien, hermano. Y principalmente en el occidente. Este mundo está lleno. Santiago se ha vuelto lleno de lugares, restaurantes, cosas de comer, fiestas, entretenimiento, actividades. Cada día más y más. Estamos llenos de lugares donde podemos sentirnos bien. Pero nada de eso define la sabiduría de lo alto, hermano. Por eso Santiago, cuando le escribe a los pobres y le dice, ¿por qué se están quejando? Y le dice a los ricos, ¿y por qué le he dado palmadita al pobre si tú tienes con qué ayudarlo? Y le dice que va a orar por él. Oye, qué cosa más cruel, ¿verdad? No te preocupes, que voy a orar por ti. Y el tipo no está comiendo nada. Y tú sobrándote la comida. Entonces hacían sesión de personas, ponían a uno más riquito aquí, otro allí, o más la cosa. Y Santiago dice, y esa es la esencia del evangelio. Esa es la esencia del evangelio. El pobre, ¿y por qué tú te estás quejando? Tú no tienes tu riqueza en los cielos. ¿Y por qué estás murmurando y quejando? Tú no te quejes. Alégrate en el Señor. Tú tienes a Jesús. ¿Cuál es la queja tuya? Eso es, tanto los ricos como los pobres. Es lo mismo, la esencia es tú descansar en Jesús. Bien, ahí está una porción de Santiago que dice la sabiduría de lo alto, que no la voy a leer. La sabiduría de la cruz de Cristo es cuando siente como Él. Y termino con esto. La sabiduría a la cual tú y yo estamos llamados es la sabiduría de Cristo, la cruz de Cristo. Y es cuando tú sientes como Él, cuando amo como Él, cuando dependo del Padre como Él, cuando tengo misericordia como Él, cuando perdono como Él, cuando tengo la paz de Él, cuando tengo el gozo de Él. Y sigan leyendo sobre el Evangelio para que le vayan agregando más cosas de Él, de Él, de Él, de Él, de Él, de Él, de Él. Cuando tú sabes eso y lo vives, tú eres un sabio. Y tú estás en la esencia. Todo lo demás, lo otro, es solamente un adorno externo. Que no es que esté mal, pero si no sale de la esencia, no tiene mucho sentido. Primero lo esencial, el amor, y después los dones, para que el don sea un medio, no un punto de discusión o de división, porque el que ama no divide, el que ama edifica, se preocupa por el bien del otro, se preocupa. Padre, gracias por este tiempo que nos ha permitido juntos. Ruego que tu palabra cobre vida en nuestras vidas y en esta pequeña iglesia que tú nos has concedido estar juntos. Estamos muy agradecidos por lo que tú has hecho entre nosotros. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras incredulidades, tú nos has sostenido durante todos estos años. Tú nos has unido, aún con nuestras diferencias y en nuestras diversidades. Tú has sido muy bueno con nosotros. Rogamos, Dios, para que cualquier persona que esté aquí, que no te conoce, pueda ser tocado por tu Espíritu
y pueda venir al conocimiento de Jesucristo y pueda decir con su boca y su corazón: Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. En Él confiaré, en Él descansaré. Oh Señor, ayuda a nuestra iglesia para ser una luz, y de esta luz que tú puedas llevar o mover como tú quieres, como tu Espíritu hace, Señor. Ayúdanos a ser realmente un instrumento que te glorifique a ti. Cristo sea encarnado en la vida de cada uno de nosotros de una manera más y más. Que cada día los miembros de esta congregación local, su enfoque sea parecerse a tu amado Hijo, Señor. Porque ese es tu propósito eterno, que seamos semejantes a Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra y tu paciencia con nosotros, por soportarnos aún en nuestra maldad y estar enfocado en amarnos constantemente. Gracias por tu fidelidad. Te damos honra y gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén.